Túnel subfluvial, 45 años integrando regiones. Esta historia comienza aquí. La balsa con embarcadero entre los clubes Azopardo y Regatas en Santa Fe. O al pie del Parque Urquiza, del lado entrerriano. Cruzar el Paraná podía ser un placer o una odisea. En marzo de 1929 comenzó a funcionar un servicio de balsas uniendo los puertos de Paraná y Santa Fe. El recorrido se fue modificando hasta la inauguración del atracadero 15 de octubre en la isla Verduc en 1955. Aunque las costas de ambas provincias se veían cada vez más cercanas, el crecimiento del parque automotor iba complicando el cruce del cauce principal. Los atracaderos presentaban deficiencias y las balsas eran insuficientes. Hacer un viaje a Santa Fe mismo, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe era una odisea. Era una odisea. Lo primero que tenía que mirar era el cielo, a ver si no había viento. Pues si había viento, la lancha no pasaba. Y así arrancaba un viaje para ir a Santa Fe. Yo me acuerdo cuando yo tenía como 8 años, una vez mi padre fue atendido en el hospital ferroviario de Santa Fe, y era todo un peregrinaje ir a Santa Fe. De madrugada nos levantábamos para venir acá a la terminal de lancha, a la cola, 45 asientos, si fuera el 46 tenía que esperar la siguiente lancha. No era poca cosa. Vencer al Gran Río no solo ha sido el triunfo de la técnica, sino primordialmente la victoria del espíritu federalista argentino, que no es excluyente, sino integrador. 1960. Los gobernadores Raúl Uranga y Carlos Silvestre Beñis firman el Tratado Interprovincial. Lo harían las provincias y sería un túnel y no un puente para eludir la jurisdicción nacional sobre la superficie del río. Un esfuerzo modernizador de dos provincias, una política de Estado que continuaría con los gobiernos de Carlos Contín y de Aldo Tesio. Que dos provincias, más allá de sus signos políticos, más allá de que hayan sido gobiernos democráticos o no, hayan sido capaces de llevar adelante una gestión conjunta y cumplir su objetivo durante 45 años, es algo que nos debe enorgullecer como santafesinos y entrerrianos, y que nos debe enorgullecer como argentinos. La construcción del túnel subfluvial demandó investigación, inventiva y la creación de herramientas concebidas especialmente para la obra. Es el caso de la isla flotante, elemento fundamental para la fijación de los tubos que componen el túnel. El procedimiento era el siguiente. Se trasladaba la isla por flotación, con sus 4 patas elevadas, hasta el lugar de emplazamiento. Allí se hacían descender las patas hasta apoyar en el fondo de la zanja dragada previamente en el lecho del río. Y luego se elevaba la plataforma sobre el nivel de las aguas y se colocaba el tubo debajo del pontón para luego sumergirlo, lastrándolo con arena y agua. Entonces había que ir llevándolo, dándole agua y por ahí quitándole la entrada de agua porque ya con ese peso solo se iba. Así que hasta ahí llegábamos, hasta donde tenía que llegar, al lecho del río, que no tocaba el lecho del río, llegaba hasta el punto donde tenía que llegar. Quedaba colgado de la isla y de todos lados en la posición correcta que tenía que estar. Entonces ahí, en esa parte, se empezaba a refular arena. Entonces se entraba a refular arena, hasta que el tubo quedaba por sí solo apoyado. No solo la isla flotante fue fundamental para la colocación de los tubos, también los remolcadores Schottel y los equipos vibradores Keller, que permitieron compactar la arena sobre los tubos y en la unión de las juntas. Otra de las grandes innovaciones fue el uso del rayo láser, imprescindible para alinear milimétricamente los tubos. Un haz de luz surcaba el río e indicaba la dirección del eje del túnel. Teníamos el rayo láser que venía de Paraná. Vos lo miraba el rayo, veía la franja roja en el agua que venía de Paraná. Eso iba en el centro del tubo para colocar la dirección.
dónde tenía que ir. Así que no se le erraba con nada, no se podía errar. Entonces cuando se arrimaba los tubos, eso entraban así. La construcción del túnel subfluvial provocó grandes transformaciones en la vida urbana de Santa Fe y Paraná. En ambas orillas se realizaron obras viales complementarias con un impacto modernizador, pero los cambios fueron más intensos del lado entrerriano. El túnel era la primera conexión vial de la provincia y estaba ahí nomás, a un paso de la ciudad. Cambió por completo, en lo comercial, en lo ciudadano, en todo. Pasamos de aquellas largas colas, larga espera en la balsa, en la lancha, a esto, rápido, ágil, que incluso Paraná, el paranaense no estaba preparado para semejante cosa. Tuvo que ir adaptándose al cambio. La traza del túnel subfluvial corre de sur a norte, de forma perpendicular al curso del río Paraná. Conecta al este de la ciudad de Paraná con la isla Santa Cándida del lado Santa Fe. En cada extremo del viaducto hay un edificio de ventilación y cabinas para el cobro de peaje. La sala de comando está del lado Paraná. Desde allí se controlan durante las 24 horas todos los mecanismos que hacen al buen funcionamiento del túnel. El control eléctrico del túnel subfluvial es sumamente interesante, habiéndole correspondido su instalación a la empresa AEG Argentina Sociedad Anónima, subsidiaria de la central alemana. El sistema de ventilación reviste una importancia capital, ya que el monóxido de carbono que producen los vehículos deberá ser evacuado inmediatamente por su carácter tóxico y por razones de visibilidad. Acá está todo centralizado, todos los controles, por eso se llama sala de control en realidad. Se controla y se comanda los distintos equipos. El sistema de ventilación fue totalmente, prácticamente hecho nuevo, porque si bien los alemanes dejaron un sistema automático, a través de sensores de monóxido de visibilidad instalados dentro del túnel, con la incorporación de nueva tecnología se hizo mucho más eficiente. Y con eso un ahorro muy importante obtenemos de energía eléctrica. En la década del 60, los habitantes de Santa Fe y Paraná seguían con anhelo y atención el proceso de construcción del túnel subfluvial. La prensa era convocada habitualmente para recorrer las zonas de trabajo en el río y en ambas cabeceras. A medida que se acercaba el momento de la inauguración de la obra, el interés de la población iba creciendo. Delegaciones de escolares y contingentes de todas las provincias comenzaron a llegar al túnel para conocerlo de cerca. La última compuerta interior se retiró el 28 de junio de 1969, dando lugar a uno de los momentos más emotivos de este largo proceso de construcción. Las lágrimas corrían por muchos rostros santafesinos y entrerrianos al observar que podían unir, aunque sea caminando, las márgenes del Paraná que tantos desvelos habían causado. El túnel es como si perdurara más allá del tiempo. Su infraestructura se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento y a pesar del tiempo transcurrido ha funcionado notablemente bien. La gente cruza con mucha seguridad. A medida que pasa el tiempo, los controles son mayores, tenemos que verificar estructuras, pero evidentemente el túnel sigue funcionando como el primer día. Los tubos del túnel se fijaron 15 metros por debajo del lecho del río Paraná. Por encima se colocaron 3 metros de arena, indispensables para garantizar la estabilidad del viaducto. A fin de controlar que estas condiciones se mantengan, el fondo del río es monitoreado regularmente. En 1982, el Paraná creció de manera extraordinaria. El lecho del río sufrió transformaciones y mediante controles batimétricos se descubrió que la corriente había erosionado parte de la capa de arena que cubre el túnel. El lomo de un tubo estaba descubierto. La decisión fue cubrir el viaducto con una manta flexible de geotextil depositada sobre el lecho del río para impedir la erosión. La obra se concretó en 2 etapas y se concluyó en junio de 1999. Cuando en la punta llega a tener una socavación, la manta hace esto y baja.
tapa. O sea que nunca va a llegar al túnel. Al túnel jamás se va a poder llegar porque está cubierto de esas mantas y es imposible sacarla. El túnel se habilitó el 13 de diciembre de 1969. Ese día, entre las 19 y las 22 horas, pasaron 4.320 vehículos. Santa Fe y Paraná eran una fiesta, una nueva época comenzaba. Era el fin del aislamiento. El túnel estaba terminado y la vida en el litoral cambiaría para siempre. Túnel subfluvial, 45 años integrando regiones.